el jardín los domingos. Acostumbraban de venir de varios ranchos, que ahorita viene siendo la Mesa Colorada. La Mesa Colorada era una hacienda. ¿Era una hacienda? Era una hacienda y existe todavía rastros. Trajeron reos aquí porque se estaban escapando. Son recuerdos muy bonitos. Qué bonito, sí. Aquí esta estructura, esta barda, Sí. eran arcos de adobe. ¿Arcos? Yo a los 17 años ya tenía mi casa, Sí. que es donde vivo ahorita. Hola, ¿qué tal amigos de Momentos y Memorias GDL? Estamos aquí en este lugar tan especial. Nos encontramos en Atemajac del Valle y tenemos un invitado especial. Ya ven que nosotros rescatamos también las memorias y él tiene muchísimas cosas por contarnos, por comentarnos de aquí de Atemajac del Valle. Él es el señor Roberto Sánchez Vázquez. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pues nada más para comentar, ¿verdad? De lo que viví en este bonito pueblo, porque no nací aquí, pero sí me crié aquí. Yo nací en Guadalajara, pero aquí me crié. ¿Lo trajeron sus papás entonces? Sí, del hospital aquí. Ah, sí. Cuauhtémoc 64, que está a la siguiente cuadra. Una cuadra de aquí. Antes eran unas granjas de gallinas, todo era. Sí. Entonces nosotros vivíamos a un lado de la granja de gallinas, ¿verdad? Y pues fuimos muy felices nosotros. Nosotros teníamos puercos. Todo esto nos daban desperdicios de los puestos de comida. Veníamos con nuestras cubetitas. Sí. Y era la forma de vivir. Porque se oye feo, pero mi papá no nos hacía mucho cargo de nosotros, pero sí, mi madre era la que nos traía arriándonos, se puede decir, ¿verdad? Entonces nosotros sí fuimos felices, Sí. Un pueblo muy bonito, muy tradicional. Sí. Aquí se vendían en las esquinas, vendían personas gardenias para ofrecerles a las muchachas, porque dábamos vueltas. Ajá. Los hombres para un lado y las mujeres para el otro, o sea, para encontrarse de frente. Sí, había escuchado eso, sí. Y los racimos de gardenias eran 5 gardenias, Qué bonito. ¿verdad? Y cuando usted ya traía en la mira a alguien, le ofrecías el ramo y se lo aceptaba, ya se acomodaba, y así iba en sentido contrario, ¿verdad? Entonces fue una historia muy bonita. ¿Qué recuerdo más preciado, digamos, tiene de su niñez aquí en Atemajac? Pues de mi niñez, pues nosotros pues quedamos huérfanos chicos. Mi madre murió cuando tenía 49 años de edad, Joven. ¿verdad? Y yo Sí. tenía 13. Sí. Entonces fue puro sufrir, me fui a trabajar a un rancho porque mi papá, pues lógico que iba a buscar compañera. Y empezó a trabajar desde Empecé a chico. trabajar yo a los 13 años, Sí. me fui a un rancho aquí abajo que se llamaba, le decían Don Jesús, se llamaba Jesús González, Sí. pero le decían El Barril. Entonces ya cuando yo empecé a crecer tantito ya me soltó un caballo y en las cántaras vendía leche. Les decíamos El Bajío, Ajá. que viene siendo abajo a espaldas del Deportivo Morelos. Ahí estaba el establo y de ahí dábamos la vuelta por la Constitución, salíamos a donde está ahorita Prolongación Tolsá, pero ya es Enrique Díaz de León. Oh, sí. Ahí había un túnel. Oh. Ahí entraba yo con todo y caballo, con mis cántaras, y si se hacía falta, allá había agua. Ah. Entonces, Sí. ese túnel salía afuera del templo de la Guadalupana, donde Sí. está el camellón ahorita. Ahí salíamos y tenía como varios clientes de la Guadalupana. Sí. Y bajaba yo por la calle Mezquitán. Sí. Antes de llegar a Montecassino, vivían la mamá de mi patrón. Teníamos que reportar la venta. Y ahí ya nos daba la comida. Ya nos íbamos al rancho. Yo dormía arriba de la pastura, pero dormías. feliz, porque mi papá pues decía, quería su libertad. Aquí en la esquina, antes de llegar al federalismo, a espaldas del templo había un molino que se llamaba el señor Luis Arévalos. Ese señor
veía que pues teníamos necesidad. Sí. Nos guardaba todas las tortillas que salían mal de la máquina, nos las guardaba. Mi madre nos las hacía con caldito de frijoles. Ay, qué rico. Pero éramos felices porque le echábamos, en aquel tiempo la gente usaba el berro. ¿Quién sabe si lo han escuchado? El berro no, ¿qué El es? berro es un zacate que se da en los arroyos. ¿Verdad? Aquí nosotros teníamos un arroyo muy grande, aquí a una cuadra. Ah, había arroyos entonces. Estaba un arroyo de agua limpia. Veía todo el tendedero de ropa, Ajá. toda la gente venía a lavar. Ay, qué bonito. Venía a lavar, veía un montón de tendederos. A estas horas ya veía que usted ya bajando toda su ropa. A estas horas. A estas horas. Y llegaba la gente con sus tinas grandotas para lavar, pues a él no había límite de agua. Ay, qué bonito. Y a la fecha nosotros aquí en Atemajac tenemos mucha agua. Es lo que dicen, ¿verdad? Hay mucha agua. No está más unos por hondo que esté 10 metros, pero desde los 4 metros hay agua. Nosotros, yo estuve en la escuela esta que le decían La Blanca. La Blanca. Aquí está abajo. Ujú. Entonces esa escuela, teníamos una directora, la directora Pofi, sería Porfiria, Porfiria. Ajá. ¿verdad? Pero era bien corajuda. Entonces si nos iba a tocar dar la clase ella, nos salíamos por las ventanas porque no tenía vidrio, Sí. las ventanas no tenían vidrio. Y sabe, pues para granjearnos a mi madre, pues nos íbamos al río, nos metíamos al río, porque ahí donde está Horrera ahorita, Sí. era una fábrica de telas, se llamaba Cijara. Sí, sí. Entonces ahí se les iban retazos de tela. Mi madre nos hacía pantalones con esa tela, con eso la granjeábamos la pinta. Oye, pues entonces les tocó que les hicieran sus pantalones de la fábrica de Atemajac. puros retacitos. Ahorita les traen todos rotos y antes le ponían un cuadro y pues nos lo cosía mi madre, el padre. Era un parche. Y ahorita es lujo. Y de ahí pues ya salí de esa escuela. Sí. Había 2 maestras muy corajudas también. Una se llamaba María Trujillo, la otra también era Trujillo, pero no recuerdo el nombre porque yo no la tuve. Decían que era más corajuda. De ahí me pasé al Deportivo Morelos. En el Deportivo Morelos, les digo, nos daban desayunar y comer por 20 centavos. Fíjese. Y si éramos dos hermanos, igual pagábamos lo mismo. Navidad Sí. nos daban nuestras cobijas, despensas, nos ayudaba mucho el Deportivo. Era de un sacerdote que se llamaba el señor cura, se apellidaba Aguilar, Aguilar. Padre Águila decíamos Sí. nosotros. Entonces de ahí, de esa escuela, ya me fui yo a Borrallo, que es la que está en Federalismo y Ávila Camacho. Quien sacaba buena calificación tenía derecho a ir allá. Ah, sí. Quien no. Aquí teníamos escuelas porque el Deportivo no tenía 6º año Ajá. y teníamos que salir a buscar. Entonces la directora de nosotros se llamaba Piedad Mora, Ujú. Tere Mora, son de aquí del pueblo. Oh. Ya Sí. murieron, pero esas eran muy buenas maestras, fueron las mejores maestras de aquí del pueblo. Me platicaba que el río de acá que había unas banquitas y se iban, ¿verdad? el puente de aquí para entrar a Atemajac Sí. eran nomás 2 carriles y a los lados había, así como que de aquí, Sí. pero con respaldo. Oh, tenían. Y eran de cantera, no se calentaban como estos. Entonces la gente se iba ahí Sí. para ver quién salía, quién entraba. Eran camiones de segunda, porque a medias traían su producto la gente. Eran camiones no de 2 asientos, cobraban 25 centavos. Ya cuando los subieron a 40 centavos ya eran de segunda, de primera, perdón. Ajá. Entraron unos camiones que les decían los chatos. ¿Los chatos? Los chatos eran completamente grandes, Sí. que había mucha gente, Ujú. porque era mucha la demanda. Se formaba uno en el centro. Yo me iba de aquí al centro. Yo trabajé 25 años en las tiendas de blanco. ¿En las tiendas de blanco? Ajá. A veces me subía al camión con una confianza que me quedaba dormido. La Eh. gente me decía, don Robert, ya llegamos. Aquí hay muchas
muchas costumbres muy bonitas que se han ido acabando porque la gente pues se va a Estados Unidos, se va a muchos lados. Yo conocí toda la gente de aquí, de todo esto. Ajá. Aquí había un fontanero tan famoso, le ¿sí? decían El Gallo, Ajá. ahí en la Casa Amarilla, donde está la lonchería. Sí. Él diario hasta traía trabajadores, o sea, era muy famoso. Al otro lado vivían otras dos señoras, Sí. una se llamaba Daría y otra Dorotea. Daría fue la que vendió la colonia. ¿La Víctor Hugo? La Víctor Hugo. La Víctor Incluso Hugo. el señor era Víctor Hugo. ¿Sí? El esposo de ella, Daría, se llamaba Rosalío Víctor Hugo. Entonces fue muy bonito. Toda la gente aquí, toda muy amable. Sí. Don David tenía su panadería. Creo que todavía tiene la panadería. Serán los nietos. Pero todavía el señor nos daba pan a todos los que estábamos pobres. Qué un buena pan. onda. Qué buena onda. No le digo que el tortillero nos daba tortillas. No las escogía. Él se llamaba Luis Arévalos. Todavía vive. ¿Todavía vive? Todavía vive. No sé exactamente dónde vive, pero sé que vive aquí en Atemajac. Me han dicho, yo he preguntado por él, dicen que todavía vive. Él incluso fue presidente municipal aquí. Pues de aquí, aquí no le dicen presidente municipal, le dicen delegado municipal. Porque no es presidente, pues el presidente está en Zapopan, ¿verdad? Sí. Yo tuve un amigo que estuvimos en la escuela que fue delegado por 20 años. Le decían el rey. Y pues era el rey de todas las muchachas más bien. Porque usaba su carro moderno del 58, de ese convertible. ¿Verdad? Y traía sus damas atrás. Ándele, fíjese. Y se lucía porque la verdad traía de las mejorcitas que teníamos aquí. Muchacha. Nos contaba que era como pues un pueblo, ¿verdad? Era un pueblo. Era un pueblo. ¿Cómo ha cambiado de aquel entonces hasta ahorita? De cuando se hizo federalismo se acabó el pueblo. Porque empezó el trolebús. El trolebús. Y el trolebús llegaba nomás hasta Circunvalación. Entonces, ya cuando lo extendieron para acá, se acabó. Se acabó Atemajac. Aquí a espaldas del templo había una birrería y el molino de Don Luis. Enfrente había una menudería. A la vuelta había una peluquería del Piqui. Así le decían al señor. Y era nuestro peluquero de mi padre, de nosotros. Y le decíamos en la curva, porque era una curva. No era como está ahorita, era una curva. Entonces, ahí eran nuestras peluquerías favoritas. Enfrente había una, pues tipo una nevería, había cerveza y se llamaba La Chiquita, ¿verdad? Y como le digo, aquí en la esquina era cantina también. Acá en la otra esquina, espaldas también, era otra cantina. La señora se llamaba Matilde, de esta no recuerdo. Pero doña Pilar. Se acuerda muy bien de lo que había aquí en el entorno, ¿verdad? Porque de repente, bueno, yo no tengo así como mucha buena memoria, pero me sorprende su memoria de que se acuerda incluso cómo se llamaban las personas. Y todo, o sea, todo lo que nosotros había aquí en el jardín, los domingos, acostumbraban de venir de varios ranchos. Sí. Que ahorita viene siendo la Mesa Colorada. La Mesa Colorada era una hacienda. ¿Era una hacienda? Era una hacienda y existe todavía rastros, todavía hay rastros. Está interesante eso. Sí. Entonces los domingos, todo esto era un caballal, todo aquí ponían sus caballos. ¿Sus caballos? Venían a caballo, pues con las muchachas a echar lío. A ver si encontraron una Venían muchacha. del batán, de la experiencia y de acá de por este otro lado estaba otro rancho que se llamaba Leandro Cadena, que incluso que tenía un hijo que era doctor muy famoso, baratero, nos hacía nos daba mucha oportunidad ese doctor para cualquier enfermo. Luego enseguida estaba otro rancho de Leandro Cadena, que también tenía su gente y
y ninguno de los ranchos se podían ver, ¿eh? Ah, sí. Siempre terminaba este pedazo en revolcados. ¿Estaban peleados o qué? ¿Sí? Sí. Y luego enseguida seguía otro rancho de Lupe Bogarín. Lupe Bogarín aquí vivía a vuelta. Ajá. Ahí vivía su papá y pues el rancho eran ranchos grandes. Tenían, por decirlo así, de 100, 200 reses. Y muchos trabajadores y pues... Y uno también llegué a trabajar, yo con Lupe Bogarín llegué a trabajar. Yo me fui a trabajar al rancho porque pues mi papá dijo, sí, pues hijos, ya se murió su madre y pues mi vida es mi vida. La verdad, Sí. me acuerdo. Le tocó pues batallar por eso, ¿verdad? Sí, me fui a dormir al rancho, arriba. Sí se siente. Sí, pues sí. Pues que se va su madre y pues, se queda desamparado completamente. Sí. Ya todo cambia en la vida. Sí, sí, exacto. Entonces, pues ya seguí trabajando y luego, pues empieza uno a abrir los ojos. Sí. Se empieza uno a venir al jardín a distraerse. Ahí, en esa esquina, era el Danubio Azul. ¿Danubio Azul? Oh, ¿qué era ahí? Ahí era como tipo nevería. No vendían bebidas alcohólicas, no. Puro refresco con hielitos o nieve. Ah, qué rico. ¿Verdad? Ahí era toda la juventud, ahí ganaba. Ahí estaban todos los jóvenes. Si usted quería buscar a alguien, un amigo, ahí estaba. Estamos hablando como de qué años, los 50, 60. No, 55, por ahí, entre 55 y 60. Fíjense. Porque yo me casé en el 70. Ah, se casó en el 70. Vendían, había fondas, todo esto, Sí. todo alrededor del jardín había fondas. Los choferes bajaban al agua fresca, a los refrescos, a la cerveza algunos. Todo esto era empedrado, todo era una calle. Una calle. ¿Verdad? Y ahora vemos qué bonito monumento nos pusieron con el letrero Con de letras, Atemajá del ¿verdad? Valle, Ajá. ¿verdad? Sí, Existía un señor aquí, ese sí era nativo de aquí, se llamaba Foro, no hablaba a su idioma de indígena. Él se dedicaba, no traía ni zapatos, andaba descalzo, andaba en su puro calzón. Y él ahí asistía sentado, donde descansaban los camioneros. Él ahí en el portal dormía sentado, no dormía acostado. Sí. Él dormía. ¿Dormía así, en esa posición? Así, en esa posición dormía. Sí, le decían Foro, no sabe. Pienso yo que el nombre viene por ahí como de telésforo, algo así, porque le decíamos Foro. Él se dedicaba a traer quelites y eso, porque toda la gente de aquí del pueblo teníamos puercos. Entonces, yo aquí en el pueblo, pues siempre vivimos muy a gusto. Mi papá, pues trató de darnos lo mejor que pudo él, porque ya no era lo mismo después de mi mamá, ya no era lo mismo. Entonces, pues mi mamá nos inculcó no faltar a misa, respetar a los sacerdotes, escuchar su misa con devoción. Antes, ¿qué ha visto de antes que había con respecto a los valores? Ahora, ¿cómo han cambiado las cosas pues con los jóvenes? ¿Qué ha visto de cambios en cuanto a valores? Pues es que, mire, ya ahorita los jóvenes tienen otro criterio en el modo de pensar. Por ejemplo, yo cuando estaba joven, pues tenía en mi mente que mi madre nos dijo, si yo me llego a morir, busquen dónde vivir, antes de buscar una muchachita o antes de todo. Así es que por ese camino agarramos. Me interesó más el trabajo de momento. Primero trabajar. Yo a los 17 años ya tenía mi casa. Fíjese. Que es donde vivo ahorita. ¿Cuánto le costó? El terreno. 2,000 pesos en abonos. Oh, ¿en abonos? En abonos. Daba 120 pesos cada mes. Qué buena oportunidad. Le dije a mi papá, papá no responde por mí porque era menor de edad. Dijo, no, me vas a endrogar y me vas a dejar. Entonces le platiqué a un tío, hermano de mi madre, y le dije que si
Me respondía por mí, dijo, sí, nomás si no lo pagas te lo quito. Acabando de pagar yo todas mis letras, fui y le entregué, le dije, mire, está todo pagado, aquí tengo mi copia ya para mi escritura, pues muchas gracias, te felicito. Y desde ese tiempo, que fue en el 67, empecé a fincarle. Cuando me casé yo ya tenía un cuarto, ya tenía mi cama, mi ropero, mi buró, losita, y yo cuando me casé tenía rentada mi casa. ¿Verdad? Entonces pues estuve obligado a pedirla. Sí, sí. Entonces yo con mi padre duré como cuando mucho 20 días después de casado, mientras que me desocupaba en mi casa. Pero siempre es la escuela de mi madre. O sea, ahorita en la juventud no hay esa escuela. Ahorita buscan la forma, la juventud de ahorita busca la forma de no trabajar y ganar bien. Entonces se habla de estudiar, pero no lo hacen tampoco. Entonces por eso tenemos tanta delincuencia, tantas cosas que no... Y valores que se han perdido, ¿verdad? Porque antes lo que veo es que eran pues personas esforzadas, personas... Pues, con sacrificios. Con sacrificios y pues con valores, ¿no? Sí, claro. Muy resistentes también, porque no sé si se han fijado que ahora lo que dice que no aguanta nada los jóvenes, no sé si se ha dado por eso cuenta. Cuando nosotros ajustamos 50 años de casados, le dije al padre, ¿verdad? 50 años de casados, felicidades. Ahorita vamos a ajustar 54. Felicidades. Gracias. Y entonces le dije al padre, ahora ajustamos 50 años, padre, para que nos reza un Padre Nuestro ahí por... Dijo, qué bonito, dice, me gustaría que pasaran al altar y dieran un testimonio que sí se puede y todo. Digo, padre, pero yo voy a hablar con la verdad, no maltratadas. ¿A su esposa la conoció también aquí en el barrio de...? No, yo a mi esposa la conocí en Tuxpan. Es que antes mis abuelitos, por parte de mi papá, no dejaban ir a mi abuela. No la dejaban ir a Tuxpan porque son de Tuxpan ellos. Y mi padre y mi madre también. Ellos eran de Tuxpan. Entonces no dejaban ir a mi abuelita si no iba uno de nosotros. Entonces en esas vueltas yo conocí a mi esposa allá. La conocí allá. Exactamente en una Semana Santa. Fíjese precisamente. Y fue un jueves, que es mañana. Entonces ellas tienen mejor memoria que yo. Sí, platíquenos esa parte. Bueno, lo que usted se acuerde de cómo se conocieron, cómo se casaron. Como le digo, nosotros nos conocimos así. Yo trabajaba en la tienda de blanco. Entonces, el domingo cerraban a las 3 de la tarde y el lunes descansaba. Así es que me iba el domingo en el tren. En el tren nocturno. Salía a las 10 de la noche y de ahí llegaba a las 2 de la mañana a Tuxpan. A esa hora yo llegaba a la casa de una tía. Y llegaba y le tocaba y me recibía. Ya vienes de volado, de vuelta. Usted no se fije, le decía yo. Entonces mi señora salía al molino. Salía a las 5 de la mañana. Yo a las 5 ya la estaba esperando, ya había llegado en el tren. Y nada más lo que platicábamos en el molino. Porque otro día ya me tenía que venir yo. No iba cada 8 días, ¿eh? No, cada mes. Cada mes. Entonces, ya de ahí, pues, estaba la rueda de la fortuna y le daba la vuelta así. Porque se había subido ella a la rueda. Y yo le daba la vuelta a ver así. Y luego, ahorita dice uno de mis hijos, en Tuxpan todos se parecen. Dice, ¿cómo dio con ella? Yo le decía... O sea que le echó el ojo desde que estaba... Y la seguía con la mirada. Ya después, pues me vine ya ya por último me encuentro a mi suegro. Y me dijo, mira muchacho, te vuelvo a ver aquí y te vas a desaparecer. Así le dijo. Entonces, en una chanza, le mando un papel a mi novio. ¿Te vas conmigo o te quedas? Entonces, pues salió al molino a las 5 otro día. Ay, déjalo, ni está mal. Vámonos. Yo la traje porque también así como era mi papá, era muy correcto.
Dijo, aquí van a hacerse las cosas como deben. Usted vaya y deposítela con su hermana. Sí. Yo tengo una hermana y un cuñado, ya nomás vive mi hermana, pero también ellos fueron mis padrinos. Y mi tío, ellos fueron padrinos de la mancuerna. Okay. Y mis tíos, el que respondió por mí cuando en la casa, hermano de mi madre, sí, fueron mis padrinos de velación. Entonces ya de ahí, pues ya nos vinimos. Sí. Yo la deposité, ¿eh? ¿La depositó? Y ahí hasta que corrieron las amonestaciones y todo, ya ni aquí me dejaban verla. Decía mi hermana, un ratito y ya, porque no es tuya. Hasta que se casaran, le dijeron, sí. Y sí, pues parte de ellos participaron en eso. Sí. Y pues yo les agradezco porque pues, se dio su lugar, sí, a ella. Sí, qué bueno. Y yo como hombre, hasta el momento, le he correspondido como hombre. Yo no soy, digamos, no soy un santito, ¿no? Soy responsable de mis hijos, ahí está la muestra de mis hijos. Yo orgullosamente los presumo, porque todos son muy buenos mis hijos. Muy buenos. ¿Verdad? Entonces, yo digo, ahorita a los nietos que ya lo maltratan a uno los nietos, sí, ¿qué esperanza es que uno de mis hijos me vaya a maltratar a mí? Había ante respeto, ¿verdad? Sí, ¿no? Ahorita todavía yo les digo, mis hijos, no les hace que tengan bigotes. Ajá. Yo soy su padre. Ándele. Entonces, también no me paso mucho. Uh-huh. No me gusta meterme en sus vidas íntimas de personas. Sí. Pero sí, cualquier cosa, papá, todo me explican. Todo me piden mi opinión, todo, o sea, muy buenos hijos. Sí. ¿Y dónde se casó? Nos platicaba que se casó en Zapopan, ¿verdad? En la parroquia. En la parroquia de Zapopan. Sí, en la San Pedro. San Pedro. Qué bueno. Aquí está a un ladito, que ese día era 4 de julio. Ajá. Se celebraba la Virgen del Refugio. Y la independencia de Estados Unidos. También, sí, sí. Entonces, cuando salimos, empieza el castillo y todo, les digo, y la banda, y les digo, ay, pobremente, a los invitados. Qué bonito. ¿Verdad? Pero la fiesta fue aquí en su pobre casa, donde vivía mi papá. Y fue su fiesta. Muy humilde, uh-huh, pero con mucha felicidad. Porque fue una cosa no esperada, sí, porque menos mi papá, pues yo me la traje. Dejamos el balde en Nixtamal allá. A veces nos acordamos del Nixtamal, ¿verdad? Yo es lo que yo digo. ¿Qué buscas en otra mujer? Lo que tienes ahí. Exactamente. Entonces, ese es un consejo para mí, para los jóvenes, para que vean que lo que buscan son problemas, uh-huh, nada más. Porque nadie puede, con una... Es difícil. Es difícil. Ahora dos, no se puede, no hay nada respetable como su familia. Exactamente. Yo para mí, mi familia es el tesoro. Yo les digo, todavía no me muero, pero les digo yo, si yo me muero primero, su madre va a vivir aquí hasta que viva. Sí. Ya después ustedes hacen lo que quieren con la casa. Uh-huh. Pero mientras que vivamos, sí, así va a ser. Su casa, sí. Sí, y pues la hice con mucho gusto porque toda está hecha por mi mano. ¿Usted la construyó? Sí, y mis hijos se encargaban de acarrear la arena cuando llegaba el camión de la piedra, del camión de ladrillo. Y decía mi señora, al cabo de todo modo le ibas a pagar a otro, pues págales. Pero les tocó, uh-huh, batallar también. Uh-huh. Yo sufrí, pero en otro aspecto. Uh-huh. En económico no, fíjese que, uh-huh, yo he sido bendecido por Dios con todos los hijos y yo digo, quien se separa de Dios pierde todo. Exactamente, esa es la clave, ¿no? Pienso yo, Dios. Sí, ¿no? Para cualquier cosa yo les digo, sí, primero Dios. Seguimos aquí, amigos, en la plaza de Atemajac. Nos estaba platicando sobre aquí de la presidencia. Sí, mire, aquí antes pusieron una cárcel. Ajá. No es tal por tal como ahorita está. Sí. Antes no tenía la campana, no tenía los 3 arcos de arriba. Sí. Cuando construyeron la cárcel, esa parte de atrás, esta aquí es la puerta de la, ajá, cárcel,
por ahí se asomaba uno nada más. No podía pasar uno más que con un papel o algo que les diera alguien permiso. Sí, esto ya es moderno, lo de Esto ya arriba. es moderno. Ajá. Fue cuando se trajeron reos y a la cárcel de aquí de Atemaja. Fue cuando un temblor, no sé si es en el 70 o el 72, Sí. trajeron reos aquí porque se estaban escapando. Entonces el portal no es completo. Ahí se ve una pequeña grada, hasta ahí llegaba el portal. ¿Hasta aquí llegaba? Hasta ahí llegaba. De allá, pues le digo, existía una tortillería. Sí. Luego estaba la terminal, las oficinas de los camioneros, ¿verdad? Y luego más para acá había otras casitas. Ahí es donde le digo que se sentaba Poro. Ajá. Ese era indígena de aquí, no hablaba español. Teníamos los campos muy cerquitas, milpas, todo. Donde está el dermatológico ahorita eran puras jícamas. Y espaldas está un rancho que se llamaba Don Ricardo. Era un establo muy grande. Wow, qué bonito. ¿Verdad? Entonces, el Deportivo Morelos no está como ahorita. Eran tejabanes, pura teja. Y pues ahorita está muy moderno. Incluso es colegio de categoría. ¿Verdad? Entonces, todo esto, ahí enfrente teníamos una nievería. ¿Ahí enfrente? Una señora se llamaba Doña Carmen. Ajá. ¿Verdad? Y ella vendía tostadas de cuerito. Uy, nos tenía bien empicadas las tostadas de cuerito. Y en la tostada pues incluía agua fresca. Por 4 pesos. Fíjese. Entonces, como le digo, aquí tenemos esto. Sí. Ya ahí ya pusieron las oficinas del DIT. Entonces, en aquellos años pusieron el Ministerio Público. Cuando estaba la penal, pusieron el Ministerio Público allá en la orilla. Tenía que las sentencias y todo, las audiencias y todo eran allá. Hay muchas, tiene Atemaja una historia tan bonita que no se la imagina. Nosotros todo aquí alrededor, cuando llegaba el niño Dios, nos traía patines de esos sí. Veníamos en la madrugada a darle vueltas. ¿La madrugada? En la madrugada nos veníamos. Qué bonito. ¿Verdad? Mis hermanos, pues ni dormíamos, estábamos esperando a ver a qué hora llegaba el niño Dios. Veíamos nuestros patines, pues era una cosa grande para nosotros. Sí. Mucho sacrificio para nuestros padres porque un patín valía 20 pesos. Imagínense, para sacar 20 pesos. Sí, era caro. ¿Qué se conserva? Pues casi nada. Casi nada. ¿Qué es lo que más se conserva? Aquí todo esto era empedrado. Sí. El jardín era de mosaico, con cuadritos rojos con gris. Qué bonito. ¿Verdad? Y las bancas eran de concreto. Las bancas eran como cunitas. Pues sentaba uno y a gusto se recargaba usted. Y bien a gusto, les podía hasta descansar. No, había muchos árboles, les quitaron. Los quitaron. El kiosco, un tiempo lo movieron para allá, pero no funcionó y lo recorrieron para acá. Entonces le tocó los 3 cambios del kiosco. Sí, los 3 kioscos. Incluso me tocó en este kiosco, había un muchacho que cantaba. Le decíamos el chacuís, no sé cómo aquí cantando lo mataron. Estaba así con sus brazos abiertos. Qué triste. Pero ya le digo, todo. Sí. Las callecitas eran chiquitas, pero aquí era una estrella. Había 4 fuentes, una en cada esquina. En esas fuentes había gente que decía, aventaba moneditas y otros iban y se las sacaban. Porque ya se ha oído de las monedas, ¿verdad? Que piden un deseo, todo eso. Sí, ¿verdad? Era tan bonito que jugábamos en la doctrina, era pura tierra. Sí. ¿Aquí era pura tierra? El atrio. El atrio era tierra. Era pura tierra y pues era puro jugar. ¿Verdad? En tiempo de guayabas, veníamos a las guayabas. ¿Verdad? Y había un padre, el padre Efraín Figueroa. Era bien corajudo, nos bajaba. Una vez nos subimos al caracol. Ese es el caracol. Ahí está la escalera para subir al techo, ¿verdad? Al donde está el órgano. Porque según nosotros cantábamos.
Y un día el padre nos metimos sin permiso. Y cuando salimos, el padre Efraín, con la soga, a todos nos surtió. Entonces, pues son recuerdos muy bonitos. Qué bonito, sí. Aquí esta estructura, esta barda, sí. eran arcos de adobe. ¿Arcos? Eran arcos. Aquí había una entrada, porque era una entrada especial para los novios. Y bueno, amigos, ahorita nos encontramos aquí en el atrio del templo y platíquenos de aquí del templo, algo que usted se acuerde. Pues de lo que yo me acuerdo así, de que ya no volvió, es que aquí eran árboles frutales. Y cuando estábamos chiquillos veníamos y nos subíamos a los árboles, el padre nos bajaba. Eso sí. Entonces era muy distinto. No estaba esta construcción que está donde dice notaría, no estaba la construcción, ni del otro lado, estaba el templo solo. Sí. Todos a los lados eran tejabanes. Entonces lo más impactante que puede ser que cambiaron, aquí eran arcos de adobe, eran arcos en lugar, y lo dejaron ya en cuadros. Como que le quitó la tradición del pueblo, porque se veían muy bonitos los arcos. Sí, luego pues aquí afuera, aquí dejaban caballos, burros acomodados. Sí. Cada quien cuando se iba en la noche, ya se le hacía tarde, agarraba su caballo, su burro y todo. Nosotros rentábamos unos mesones. ¿Mesones? Donde aquí a espaldas de la presidencia había un mesón grande. Ahí guardábamos todos los burros. En la mañana, a las 5 de la mañana estábamos sacando los burros. Nos íbamos hasta Izcatán, a la leña. ¿Se iban hasta caminando. No estaba la carretera Saltillo, era brecha, pura terracería. Incluso cuando empezaron a hacer la carretera de Saltillo, al cabo no me dio el gobierno. Nos llevamos todas las estacas en lugar de ir hasta la leña, hasta abajo. Nos dejaron un viaje de estacas para la carretera y pues cargamos. Trajimos leña rápido, ¿verdad? Pero sí era muy bonito. Miren, nosotros nos íbamos a las 5 de la mañana, llegábamos a las 12 ella. El señor se llamaba Juan Polanco, el que vivía allá en Izcatán. Él nos arreglaba las cargas de los burros mientras que nosotros desayunábamos, comíamos y va para atrás y llegábamos aquí a las 8 de la noche, ¿verdad? Y no era de llegar y descansar, no, era llegar a entregar la leña en las casas donde la vendíamos. Descargábamos y hasta que terminábamos íbamos y encerrábamos los burros para otro día a las 5 de la mañana salir de vuelta. Teníamos que dejar los suaderos, les decían, a lo que le ponían abajo de la cabrilla, porque eran cabrillas, no eran sillas. Entonces, pues, ese señor tenía mucha experiencia, don Juan Polanco se llamaba. Y él, mientras que nosotros desayunamos, él ya tenía los 10 burros cargados. Aquí, todo el mundo teníamos agua de pozo. ¿De pozo? Todos teníamos agua de pozo. No teníamos drenajes, teníamos fosas. Como le digo, aquí a los sacerdotes también nos llegaron a ayudar, porque mi madre le ayudaba al padre que les comento, el padre Efraín Figueroa, estuvo aquí muchos años. Adentro del templo, a un lado del altar, hay una placa del señor cura Murguía. Esa placa la hizo mi papá. ¿La hizo su papá? La hizo mi papá. Entonces le digo, su fosa aquí estaba afuera. Era una cruz grande, una tumba grande de cantera. Entonces se cree que cuando lo sacaron, estaba enterito. Entonces, como estaba entero, lo sacaron en la madrugada. Se cree que está en Roma. ¿En Roma? Le iba a preguntar de la casa del mezquite. Ahí, ¿qué era? ¿Qué fue? ¿Se acuerdan? Ahí se cree que vivía un señor, no recuerdo su nombre, pero era un señor grandote, él, ¿verdad? Que iba hasta la esquina, nomás que le mocharon un pedazo. Él criaba patos ahí, todo eso. Tenía muchos patos, incluso se los llevó la patrulla. Porque estaba prohibido tener ya. Ahí iban todos los patos en la patrulla.
Del Mezquite Sí. viene siendo como un nieto o algo de la misma familia, porque toda la manzana en la esquina se llamaba El Panalito, ¿En la esquina? tienda. Ajá. En esa tienda Sí. había una señora y un señor que eran los que atendían la tienda. Ajá. No había, ¿cómo le dicen? Morbosidad, no había Tanta maldad, ¿no? tanta Me imagino maldad. como ahora. Aquí en el jardín, Sí. cuando andábamos dando vueltas, Sí. si a alguien le faltaba el respeto a una muchacha, lo pescaba rápido el policía. Ándele, qué bueno, Eh, sí. De momento, Ajá. los detenían y no los metían a la cárcel. Le hablaban a los papás. Mire, aquí su muchacho le faltó el respeto a la señorita. Entonces exigía. Era una convivencia muy Sí, sana, sí, ¿verdad? sí, muy sana. Había un señor, ¿cómo se llamaba? Era Felipe Dorantes. Él era el que se creía el rey del jardín. Ah, sí. Él quería con todas las muchachas. Y había un señor Felipe Arana, era del rancho del cura, que está en el auditorio ahorita. Ah, sí, era un rancho. Ahí el rancho del cura. Wow. ¿Verdad? Entonces, ese Sí. le puso estate quieto. Ándele. Si lo haya visto, Ajá. no lo cree. Ajá. No tenía piernas el señor, andaba en muletas. Ah, Y con la pura muleta lo bajó. ándele. Y le dijo, vas a respetar a las damas. Qué bueno. ¿Verdad? Y pues así han pasado todas las historias Sí. muy bonitas, como le digo. No se me olvidan los nombres de los ranchos. Y eso es lo que me sorprende, de que se acuerda de los nombres, de quién las vivía personas. aquí. Dígales un consejo a todos Está- para que un matrimonio funcione. Está muy fácil. Ajá. El respeto es el primero. Si no hay respeto, Sí. desde que empieza el momento, para que un matrimonio dure, Sí. debe ser responsable el hombre y la mujer. Yo le decía a mi señora, tenía un montón de niños, Ujú. pues tú te quedas a cuidar a los niños, yo nunca les faltó que comer. Ser responsable Sí. uno y otro. Es el modo de conservar. No quiere decir que no hay pleitos. Sí. No deja de haber, pero hay reconciliaciones muy bonitas. Ah, sí, Y se olvida de todo. exactamente. Entonces, es muy bonito. Dicen por ahí, ¿cómo le hiciste para llegar? Sí. ¿No? El trabajo es llegar. Sí, es sorprendente realmente. Sí, porque nosotros sufrimos hambres, no. Ajá. Pues sí, económicamente no, tampoco, porque nosotros cuando salíamos de vacaciones, el paseo era para Tuxpan. Mis hijos felices con sus mochilas. Ya mi señora tenía las mochilas para irnos a Tuxpan todos a pasar las vacaciones. Entonces, nunca siempre hubo ese respeto en que tú cuidas a los niños. Yo, O sea, como cada quien hay que su entrar, rol, ¿no? pero también uno. Sí. Uno de hombre también, por ejemplo, cuando la mujer está enferma, Ujú. quizá no han sabido que mi señora ha estado enferma, yo barro, yo trapeo, yo hago de comer, yo plancho, yo lavo, Sí, eso es muy- y ni modo, hay que entrarle. Esa es la parte principal Apoyarse del mutuamente, apoyo de ¿verdad? los Sí. dos. Si no hay apoyo y respeto, parte de la vida, pues, Sí. tener mucha fe en Dios. Sin fe, dice la Biblia, sin fe no esperes nada. Ujú. Tienes que tener fe Sí. en todo. Yo cuando salgo diario en las mañanas de su pobre casa, hombre sea de Dios, Bueno, pues amigos, nos estamos ya despidiendo de aquí de don Roberto. Le damos mucho las gracias por concedernos platicar con nosotros sus memorias de aquí de Atemaja. Creemos que son muy valiosas conservarlas. Y algo que usted nos quiera pues platicar, alguna reflexión o algo que usted nos quiera comentar. Pues nada más, la reflexión es que Dios siempre esté con ustedes Ah, gracias. y que salgan adelante, porque es decir para adelante, nada para atrás. Así es. Tenemos todos problemas, pero el matrimonio sí es. Así es. A veces pensamos cosas malas, pero no hay que pensar cosas malas, puras buenas, que Dios nos ponga en buen camino y que Dios me los ayude mucho. Y pues gracias por Lalo Mochilero, que Sí. él fue que me
Sí. Me De trajo hecho, aquí. aquí está nuestro amigo Lalo Mochilero. Él es su papá de nuestro amigo Lalo Mochilero y es un gran amigo de nosotros. También tiene su canal para que vayan a visitar su canal, para que se suscriban. Y por medio de Lalo conocimos a su papá y nos enteramos que tiene muy buenas memorias de aquí de Atemajac. Y pues muchas gracias, Pues por gracias su a tiempo. ustedes y que Dios esté siempre con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias amigos, bye.